Padre, tú eres un amoroso Dios lleno de gracia y estamos tan agradecidos que hemos podido conocerte en esta vida. Te damos gracias, Padre, por tu increíble amor por nosotros, el amor más grande que cualquier ser humano pueda tener por otro, un amor que es tan grande que jamás nos dejarás a un lado, nunca. Y te pido, Señor, que se nos recuerde eso y en particular esas personas que están escuchando aquí que quizás han estado luchando con Dios, enojados con Dios por algo que sucedió o no sucedió. Te pido, Señor, que este sea un día cuando la paz se haga contigo en esas vidas. Pedimos por el Ministerio de Niños aquí al lado, bendice esas pequeñas vidas. Al ellos descubrir lo que estamos hablando de tu grande, grande amor. Te entregamos este tiempo para ti, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y el pueblo dijo amén. Estamos tan felices de que estén aquí en el libro de Apocalipsis. Si necesitan una Biblia, levanta la mano y te llevan una. El título hoy es El reinado milenario de Cristo. Aquí hay una prueba de domingo en la mañana. ¿Saben a dónde los arcoíris van cuando son malos? A los prisma, que en inglés prisma y prison, cárcel, es un juego de palabras. Pero no te preocupes, es una sentencia liviana. Liviana y luz es la misma palabra en inglés. Hoy en la lección vamos a ver que Satanás finalmente es echado al fuego, al pozo de fuego. Y no va a ser una sentencia liviana. Así que comencemos. Hace 2 semanas terminamos mirando a aquellos mártires que habían sido muertos por el anticristo, asesinados durante los 7 años de tribulación, que vuelven a la vida en sus cuerpos resucitados al final de los 7 años de tribulación. Y su resurrección es la señal del comienzo del 1000 años, del reinado de 1000 años de Jesucristo. Apocalipsis 21. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Así que este es el principio de los 1000 años. El verso 6 dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Las referencias de la Biblia habla de los 1000 años del reinado de Cristo. Pensé que era un buen momento para hablar de los 3 puntos de vista teológicos que encuentras si empiezas a estudiar el tema de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, porque hay 3 principales puntos de vista sobre esto. Vimos en la pretribulación, post-tribulación, antes, pero ahora estos son 3 puntos de vista que tienen que ver con el milenio. Antes de ver esto, vamos a hacer una gran distinción entre esas 3 posiciones, que una de estos 3 puntos de vista tiene un significado literal, solamente uno. Es un punto de vista que tiene Calvary Chapel, que se llama premilenialista. El orden de los eventos de final es en la iglesia, de la era de la iglesia. Después viene el rapto y poco después del rapto es el tiempo de la guerra que dice Ezequiel de Gog y Magog. Y después los 7 años de tribulación vuelve Cristo en un caballo blanco con su ejército, que somos nosotros, regresa a la tierra y es el reinado milenial de Cristo. Y después el juicio final viene y vamos a hablar de eso. Y luego el estado eterno en la nueva tierra, nuevos cielos. Esta posición de premilenio dice esto, dice que la posición es literal, en que Cristo reinará por 1000 años. Comenzará a la conclusión de la tribulación, los 7 años, cuando Cristo regrese.
En ese tiempo, Dios derramará su Espíritu Santo sobre cada nación. Los judíos reconocerán a Cristo como su Mesías y se entregarán al Señor. Contrario a la acusación de muchas personas que tienen otros puntos de vista, que no hay salvación para los judíos simplemente porque sean judíos. La salvación no viene porque eres parte de una cierta etnia. Cada judío que recibe a Jesús como su Salvador lo hará de la misma manera que usted y yo lo hemos hecho al recibir personalmente a Cristo como Señor y Salvador. Esta posición de premilenial fue sostenida por la mayoría de los padres de la iglesia primitiva, incluido Papías, Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano. Ese es el primer punto de vista. En la posición premilenial. El segundo grupo se conoce como postmilenialistas. Dicen que la segunda venida es antes del milenio. Vamos el próximo, el segundo juicio, el segundo evento, y esta es la segunda posición. Los postmilenialistas creen en lo que vamos a ver ahora. Los postmilenialistas creen que Cristo, o que nosotros estamos viviendo ahora mismo en los 1000 años del reinado de Cristo. Solo una posición lo toma como literal. No. Los que son postmilenialistas creen que Cristo vendrá al final de los 1000 años. Su segunda venida viene al final. El hombre traería el reino por la predicación del Evangelio. Esta fue una visión optimista que prevaleció en el cambio del siglo. En ese momento parecía que podía haber un gran volverse mundial a Cristo, y es cuando había mucha renovación, avivamiento, y el mundo se convertiría. Este punto de vista se ha vuelto obsoleto, ya que no pudo perdurar en la primera mitad del siglo XX, cuando se produjeron 2 guerras mundiales, una depresión global, el surgimiento del comunismo y la bomba atómica, con la que dice McGee puede producir una destrucción mundial y es inminente. MacArthur dice esto: el postmilenialismo entiende que este periodo de 1000 años es solo un símbolo de una edad de oro de rectitud y prosperidad espiritual. Ellos creen que será introducido por la difusión del Evangelio durante la era actual de la Iglesia y llevado a término cuando Cristo regrese. Según este punto de vista, las referencias al reino de Cristo en la tierra describen principalmente su reinado espiritual en los corazones de los creyentes en la Iglesia. Es decir, no es un reinado literal. Los postmilenialistas no creen en un reinado literal de 1000 años de Cristo. Vamos a ver el próximo cuadro. Esto es bueno. Sigamos. Amir Tsarfati dice: los postmilenialistas son optimistas sobre el futuro y trabajan para marcar el comienzo de una edad de oro de justicia antes de que regrese Jesús. Ellos creen que cuando la humanidad logre esto, entonces Jesús regresará y traerá consigo el juicio final. Ellos creen que en este momento, ahora mismo, las cosas se están mejorando cada vez más. ¿Qué tal está eso? John Woolward dice: con el pasar de las 2 guerras mundiales, escuchen, el postmilenialismo sufrió un cambio severo. Entonces, tenemos 2 posiciones hasta ahora: premilenial, que toman los 1000 años como literal; postmilenialismo, que es que los 1000 años no son literal, es un reinado espiritual. Y el tercer punto de vista es amilenialismo. Amilenialismo es muy simple: Cristo en la cruz, la Iglesia, y en la segunda venida y en la eternidad. El amilenialismo se ha vuelto popular solo en los últimos años, pero ha reemplazado en gran medida al postmilenialismo. La adición del prefijo a adelante de la palabra simplemente niega la creencia del milenio. No creen en el milenio.
amilenialismo no ofrece un falso optimismo como el postmilenialismo. Los amilenialistas no ven a los 1000 años como un tiempo en que la Iglesia es victoriosa y triunfante. Los postmilenialistas, igual los amilenialistas, no ven literal a los 1000 años y creen que Jesús ya está gobernando sobre el hombre. Vamos a ver el próximo cuadro. El amilenialismo es que no hay futuro milenio. En la era de la iglesia y después regresa a Cristo y después es la eternidad. Y creen que en la resurrección de los creyentes, de los incrédulos, el juicio, nuevo cielo y nueva tierra, que no hay milenio. Me acuerdo que Chuck Smith dijo que mantener una posición postmilenialista o amilenialismo significa que Satanás ya ha sido arrojado al pozo sin fondo, porque esto ocurre antes de que comiencen los 1000 años. Como dice Apocalipsis 20, 2 y 3. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo, o sea, Satanás, y lo encerró con llaves para que Satanás no pueda engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces Satanás es echado al pozo sin fondo, el abismo sin fondo, antes que comience. Entonces, si Satanás ya ha sido atado, entonces, que ha estado atado y estamos viviendo en los 1000 años. Si ya fue echado y atado, entonces debe ser que Dios se ha dado una correa muy larga. Entonces, como conclusión, así como cuando tú decides sobre una conclusión, considera las palabras de Amir Sansfaris. Como literalista, yo mismo, bíblico, la posición premilenial es clara para mí en las Escrituras. Jesucristo reinará físicamente desde un trono físico en la ciudad física de Jerusalén, en esta tierra física. Ese escenario no solo se ajusta al contexto general de la profecía y al carácter de Dios, sino que también se ajusta a las palabras que claramente están escritas en las páginas de nuestra Biblia. En particular, la repetición de la frase 1000 años en la narrativa centrada en el futuro próximo del capítulo de Apocalipsis requiere literalmente 1000 años. La única manera de interpretarlo de forma diferente es filtrándolo a través de una ideología preconcebida, y decir que las palabras no significan lo que claramente significan. Y John MacArthur dice esto: no hay nada en el texto que llegue a la conclusión de que 1000 años es simbólico. Nunca en las Escrituras, cuando años se usa con un número, es su significado no literal. Tenga mucho cuidado cuando su investigación los lleve a no tomar un versículo de las Escrituras literalmente. Y cada vez que decides si vas a tomar un pasaje de Apocalipsis como literal o piensa que no es literal, lee la advertencia que pone Cristo en Apocalipsis 22. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Eso me hace pensar como maestro. No voy a sacar palabras, no voy a agregar palabras. Y sugiero que tú también sigas el mismo consejo. Parece que Dios en esa advertencia, bien por adelantado, que está hablando a las personas que quieren negar las palabras de Apocalipsis como verdaderas. Por eso la advertencia. Bueno, volvamos al texto, Apocalipsis 26. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con Él durante 1000 años. Dice que va a haber personas que van a reinar con Cristo. ¿Quiénes son esas personas? En realidad somos tú y yo. Si aceptaste a Cristo, tú y yo reinaremos con Cristo. Muchos versículos señalan esto. Apocalipsis 5:10. Irás transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Daniel 7:27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. 1 Corintios 6:2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? 2 Timoteo 2:12. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Apocalipsis 2:26. Todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, escuchen, les daré a ellos autoridad sobre todas las naciones. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Qué significa el reinar con Cristo? Es servir a Jesús en diferentes maneras y diferentes lugares. Estaremos sirviendo a los seres humanos que todavía viven sobre la tierra. Nosotros estaremos en nuestros cuerpos resucitados y ellos en su cuerpo humanos. Y nosotros estaremos sirviéndoles en todo el mundo por 1000 años sobre todas las naciones de la tierra. Volaremos de regreso a Jerusalén desde las regiones remotas e informar a Jesús o buscar nuestras órdenes. ¿Cómo se verá eso? Hay mucho que no sabemos, pero servir a Jesús en nuestros cuerpos resucitados, con corazones puros y mentes puras, será impresionante si de hecho respiramos, ¿no? Amir Sarfari dice, como a alguien le encanta trabajar, que le encanta trabajar, la idea de unas vacaciones de 1000 años es suficiente para darme escalofríos. Pero 10 siglos de trabajar en algo, perfeccionando mis habilidades, honrando al Señor al servirle, oh, inscríbanme para eso. Entonces veamos quién se va a unir a nosotros al entrar en el reino milenial. Primeramente, todos aquellos que vuelven con Cristo en caballo blanco al final de los 7 años. Los que estuvieron en el rapto al principio de los 7 años, ahora vuelven después de 7 años sobre caballos en la batalla de Armagedón y Jesús viene a la tierra y nosotros volvemos con Él. Ese grupo de gente. Segundo, aquellos creyentes que están vivos en la tierra al final de los 7 años, que no tomaron la marca de la bestia y de alguna forma sobrevivieron la muerte durante ese periodo. El tercer grupo son los mártires de la tribulación que murieron durante los 7 años. Y toda esa gente, incluyéndonos a nosotros, todos reinaremos y gobernaremos con Cristo en la tierra. Y en capítulo 3:11, que es el próximo versículo, tenemos eso, dice esto: vuelvo pronto, sostengan lo que tengan para que nadie les quite su corona. Esto quiere decir que esa corona es nuestro derecho de reinar con Él. Y el entender es saber que el grado de nuestra fidelidad al servir a Cristo mientras aún estamos vivos en la tierra determinará nuestro grado y posición que se nos dará en el cielo. Yo estaría feliz de ser un secretario en Pensilvania, en algún pueblito. Me acuerdo de Chuck Smith, dice que él va a decir que va a reinar sobre Hawái y él lo merece, pero cualquier lugar donde sirvamos va a ser asombroso. Y es bueno que podamos servir porque habrán muchas personas a quien servir. Se estima que la población del mundo hace 1000 años, esto es lo que va a suceder en 1000 años. Hace 1000 años eran 310 millones de personas. Hoy hay 8.000 millones. Entonces, de 300 millones a 8.000 millones es mucho en 1000 años. ¿Qué va a pasar? Bueno, muchos pueden morir, pero
crecerá a dónde crecerá la población. O sea, en el pasado murieron la gente y aún así hubo crecimiento. Entonces, ya que no va a haber las guerras y muertes prematuras como lo hay en nuestro tiempo, por ejemplo, no va a haber guerra. Isaías 2:4 dice, el Señor mediará entre las naciones durante los 1000 años. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. ¿Qué tal eso? No habrá guerra. Y considera lo que nos dijo Dios acerca de los 1000 años de reinado en Isaías 65:20. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Va a ser mucha gente en 1000 años. Estaremos bien ocupados, pero al final de los 1000 años vemos que Satanás tiene una última oportunidad de engañar a las naciones. Es soltado del pozo sin fondo. Apocalipsis 27. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá todos para una batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, o sea, el profeta apóstata. Allí serán ellos tres atormentados día y noche por siempre jamás. Aquí hay una pregunta profunda. ¿Por qué Satanás es desatado una vez que finalmente ha sido encadenado? ¿Por qué Dios permitiría esto? Dr. Lewis Schaeffer dice esto: si me dices por qué Dios lo deja suelto en primer lugar, te diré por qué Dios lo deja suelto en segundo lugar. ¿Por qué Dios lo soltó? Dios tiene un gran propósito en ello. Este es el gran problema del mal. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Bueno, creo que Dios está elaborando un tremendo programa, que es el misterio de Dios que aún no ha sido revelado. Va a ser revelado algún día. Y todo lo que nos está pidiendo que hagamos es caminar con Él por fe. Necesitamos confiar en Dios y saber que todo lo que Él está haciendo es correcto. Covet, un comentarista, dice sugiere 4 razones para la liberación de Satanás. 1, demostrar que el hombre, incluso bajo las circunstancias más favorables, caerá en pecado si se deja su propia elección. 2, demuestra la presencia de Dios que predice los actos de los hombres, así como sus propios actos. 3, demuestra la maldad incurable de Satanás. Y número 4, justifica el castigo eterno, es decir, mostrar el carácter inalterado de las personas malvadas, incluso bajo jurisdicción divina durante un largo periodo de tiempo, de 1000 años. John Walvoord hace unos puntos interesantes. Al ser relevado de su confinamiento, Satanás no pierde tiempo en reanudar sus actividades nefastas y se sumerge en su campaña de engañar a las naciones de toda la tierra. Estos que son tentados son los descendientes de los santos de la tribulación que sobreviven a la tribulación y entran en el milenio en sus cuerpos naturales. Los hijos de los que entran en el milenio superan con creces en número a los padres. Y sin duda, la tierra está llena de habitantes al final del gobierno milenario del Rey, de Cristo. Y por fuera hacen una profesión de obediencia a Cristo, al que está reinando. En muchos casos, sin embargo, esto era mera conformidad externa
sin realidad o un cambio interior. Y debido a la inexperiencia, a la tentación real durante 1000 años, son víctimas fáciles de las artimañas de Satanás. Oz comenta, la edad de oro del reino durará 1000 años, durante los cuales reinará la justicia, la paz, la prosperidad y el conocimiento de Dios serán universalmente disfrutados. No son suficientes 1000 años bajo el liderazgo de Cristo y la gloria manifestada de Dios suficiente para hacer que los hombres sean inmunes a las tentaciones de Satanás, los hijos de Dios y amantes de su voluntad. No, se demostrará una vez más que el hombre, que cualquiera que sean sus ventajas y entorno, puede estar separado de la gracia de Dios y del nuevo nacimiento y permanece en el corazón solo lo malo y la enemistad con Dios. Y aprendemos que Satanás junta a estos rebeldes a un lugar que se llama Gog y Magog. Este no es el mismo evento descrito en Ezequiel 38 y 39. Esta batalla es separada por Gog y Magog por 1007 años, completamente diferente a la batalla en Ezequiel. Barnes dice, en Ezequiel, Gog se identifica fácilmente con Rusia. En Apocalipsis, sin embargo, Gog y Magog se usan para designar a las naciones, no solo del norte, sino de todas partes. Como Juan lo vio y escribió, desde los 4 puntos cardinales de la tierra, todas las naciones de la tierra. Verso 9 dice esto, y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Aparentemente Cristo, que reina de Jerusalén, permite que este enorme ejército que viene de los 4 puntos de la tierra, que se junten y rodean a Jerusalén, que por 1000 años ha sido la ciudad capital del mundo. Es un enorme, monstruoso ejército innumerable. Dice que es como innumerable como la arena cerca del mar. Están pronto a pelear contra Jesús. ¿No es esto tremendo? Pero después de 1000 años de paz y seguridad, tantos tan rápidamente odian a Cristo y se vuelven en contra de Cristo y escogen literalmente ir a guerra contra Él. Y el resultado es una repetición de Sodoma y Gomorra. Dice Apocalipsis 29. Y cuando vi que subían, dice, cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Al final de los 7 años de la batalla de Armagedón, Jesús habla una palabra y se destruye. Pero aquí, como Sodoma y Gomorra, viene fuego del cielo y lo consume. John Bulwer dice, así termina la falsa teoría de que el hombre bajo el ambiente perfecto serviría voluntariamente al Dios que lo creó y lo redimió. Qué duro es el corazón humano. Después, el verso 10, Satanás finalmente recibe lo que merece. Y el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y el falso profeta, o sea, el gobernador falso. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Volviendo a Apocalipsis 19, después de esa batalla dirigida por el anticristo en Armagedón, leemos que la bestia y el anticristo y el falso profeta, o sea, el líder apóstata falso, son lanzados al lago de fuego que arde con azufre. ¿Se acuerdan que leímos eso? Que eran después de los 7 años en el principio de los 1000 años. Pero ahora, 1000 años después, Satanás se une a ellos. Estaban en el lago de fuego
por 1000 años, pero ahora Satanás se une a ellos. ¿Pueden imaginarse los tres en tormento, día y noche, en tormento por siempre, jamás, por la eternidad? ¿Cómo se ve eso? Se nos da una pequeña descripción en Isaías 14, hablando de Satanás. Pues te decías a ti mismo, subiré, hablando de Lucifer, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. O sea, las estrellas son como los ángeles. Me voy a poner por encima de los ángeles. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos al norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos en el infierno te mirarán a Satanás y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Porque él se verá tan derrotado, tan patético a todos los que están en el infierno. Y ahora Satanás y sus conspiradores estarán vivos en el lago de fuego, atormentados. Y de nuevo se cambia el escenario al lugar de trono de Jesucristo. Y dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Entre ellos, el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. ¿Qué escenario? Este es el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. ¿Quieres saber más de esto? Del gran trono blanco, ¿quiénes son estas personas? ¿Y de qué se tratan estos libros? ¿Quieren saber? Bueno, saben. Tienen que volver la semana que viene. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Para mí, y creo que para ti también, el aspecto más sorprendente de nuestros versículos de hoy es que después de 1000 años del reinado increíble, pacífico, próspero de Cristo, casi como el cielo en la tierra, que Satanás pueda reunir una vez más a un numeroso ejército de personas bendecidas para que se vuelvan y luchen en un combate mortal contra su benefactor. No se nos dice cómo Satanás lo hace, pero tendremos que pensar mucho en eso. Satanás, creo yo, sin duda, puede hacerlo como siempre ha creado rebelión contra Dios. Al fomentar la insatisfacción, dice, líbrate de estas reglas. Dios te está limitando tus libertades, está limitando tu conocimiento. Era la mentira original en el jardín del Edén. ¿Dios realmente dijo eso? Una aplicación para nosotros. Yo creo que hasta el día de hoy es una estrategia principal de Satanás para alejar las personas de Dios, creando o incitando algún lugar de enojo o insatisfacción en contra de Dios, enojo contra Dios, percibiendo una injusticia que Dios no intervino o que no ayudó en algo. Podría ser una enfermedad larga o que muera un padre, un hermano, un hijo, trágicamente, un amigo que te traiciona o abuso. Dios lo podrías haber hecho, pero no lo hiciste. ¿Eres tú hoy? ¿Estás enojado con Dios? Es difícil imaginarse que esto no se aplica a algunos de ustedes. Encuentro que este argumento es muy prevalente cuando hablo con las personas enojadas con Dios. Compartí esta historia antes y acá cabe bien aquí. Cuando plantamos
Cornerstone, estábamos mudando a una madre soltera y al llevarla a su apartamento de segundo piso, salió un hombre al pasillo y empezó a hablar conmigo. Era un llanero solitario. Tenía una Biblia bien marcada, pero nunca iba a la iglesia porque él habló del libro de Job, pero lo pronunciaba mal. Si tú vas a la iglesia, tú entiendes. Era un llanero solitario. Él me dijo, no creo en la iglesia, yo leo mi Biblia. Entonces, al hablar, su esposa estaba en el pasillo y le dice a su esposa, quizás tú quieres hablar al pastor. Y ella lo miró y dijo a su esposo, ¿quieres que entre a esto? Bueno, ayude. ¿Tú quieres que yo comience con esto? Y yo pienso, no, él no quiere que ella comience a hablar de esto. Ni yo tampoco. Dijo, quizás pueda ayudar. Y ella me mira a mí y ella dice, no tengo los tiempos y las fechas, pero quiero destacar esto. Se volvió a mí y dijo, yo cuando era una pequeña niña se me puso en un hogar de mi tío y desde los 7, 8 años él empezó a abusarme hasta el día que yo me casé. Yo me casé para salir de esa casa. La noche antes de mi matrimonio, él dijo, te voy a agarrar una vez más. Y lo hizo. Y esta es mi pregunta para ti. Lo recuerdo tan claramente. Dijo, cuando yo era una pequeña niña, estaba en mi cama, Dios, que no me agarre, Dios, que no me agarre, por favor, Dios, que no me agarre. Y él vino. ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Tienes una respuesta para eso? ¿Algún librito que pueda responder a eso? Yo no tenía respuesta. Me quedé sin palabras. Pero, ¿sabes? Oré por eso y en la semana siguiente Dios me dio un pensamiento y sé que no vino de mí. Y esto era, Tom, sería inhumano tratar de minimizar la severidad de lo que le pasó, que no es tan malo, o la persona, hay otras personas que pasaron más, o debes ya sobreponerte. No hay que minimizarlo jamás. Pero aquí está la verdad, Tom. Mi amor es tan grande, que es más grande que eso, no importa cuán grande es. Mi amor es tan grande que yo puedo achicar todo eso con mi amor. Y esa es la verdad. Y la verdad es que hay cosas que te pueden haber pasado y que estás enojado con Dios por eso. Y escuchen, en la mayoría de los casos no van a entender el por qué ni el cómo en este lado del cielo. Vas a tener que llegar a la paz con Dios y así se hace. Su amor puede cubrir esa situación. Tiene que saber que es verdad, porque es así. Su amor es tan grande que Él puede quitar esa situación o tapar esa situación de tal manera que puede hacer que eso pierda importancia para tu vida. ¿Cuánto creen que es verdad? Porque así es Dios. Cerremos en oración. Si eres una de esas personas que han estado en guerra con Dios, quizás en la superficie tienes una relación pacífica, pero en el fondo hay algo ahí que jamás lo has perdonado, has estado enojado con Dios. Yo te animo que le pidas a Dios que te perdone por el enojo y que sueltes de la necesidad de entender todo eso y permite que Él te cubra con su amor, que te inunde de su amor. Se dice que el amor de Dios es la respuesta a todo problema en la vida y yo creo que es verdad. Padre, yo someto ese evento, esa situación a ti y pido, Señor Jesús, que tú me inundes de tu amor para que yo sea más y más consciente de tu amor día a día en esa situación, en esa circunstancia. Y si estás hoy aquí y no has orado para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, te quiero dar una oportunidad. Haz esta oración en tu corazón. Padre, reconozco que he pecado
He cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor. La muerte de Jesús en la cruz para que yo sea perdonado, para que sea liberado. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre, y te alabamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todo el pueblo dijo, amén.